Me alegra saludarle y verle esta mañana. Quiero que por favor ubique en su Biblia Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. He titulado la enseñanza esta mañana paciencia. Hemos hablado estos días como de términos, palabras que puedan describir qué es un cristiano, ¿no? Entonces hace 8 días hablamos de compromiso, y un cristiano es una persona comprometida a colocar a Dios en primer lugar de su vida. Todo lo demás pasa a un segundo plano y Dios se convierte en lo primero. Veíamos eso la semana pasada. Pero también hablábamos entre semana, el día miércoles, que otra palabra que puede describir a un cristiano es fruto. Un cristiano siempre está dando fruto, es necesario. Pero una palabra que también es necesario que tú entiendas que hace parte de la vida de un cristiano es la paciencia. Pero esperar no es fácil. Esperar no es sencillo. No. Perdón. Nosotros estamos acostumbrados y escuchamos la historia de David y vemos eso como algo tan difícil de alcanzar. Y sobre todo David, usted sabe que él fue nombrado rey, ungido como rey, es mejor, más preciso, pero fue nombrado como rey después de, no sé, unos años de persecución. Podían haber pasado 10 años y él huyéndole a Saúl, pero tuvo que esperar. Él rehusó tomar el poder en su mano, matar a Saúl, sino que decidió esperar. Pero eso no es fácil. ¿Cuántas veces a nosotros se nos han dicho y se nos han prometido cosas y tomamos decisiones, tomamos acciones apresuradas, creyendo que eso es lo que nos va a llevar a obtener lo que Dios ha prometido, y resulta que no era paciencia? Es difícil. No es sencillo esperar, y cuando estamos en medio de una adversidad, de una dificultad, de una prueba, tener paciencia también se pone complicado. Si estás atravesando por una enfermedad, oras a Dios para que Él responda y te quite el dolor o haya algo, y no. Y hay la paciencia necesaria, pero sí que es difícil, ¿cierto? Sí que se hace complicado uno esperar y seguir uno firme en esas circunstancias. Hombre, empieza la mente, el corazón y la fe a fallar, a flaquear. Pero una de las virtudes trascendentales que tienen que tener los cristianos es precisamente la paciencia. Dígale al que está a su lado: tienes que ser paciente. Y tienes que ser paciente porque es necesario para tu bienestar, para tu propia vida. Tienes que ser paciente porque hay cosas que te evitarás. Voy a hablar hoy en 2 sentidos de la paciencia. Pero antes de entrar, quiero que pienses un momento en las decisiones que has tomado en tu vida. Piensa un momento en las decisiones que te han traído hasta el momento de hoy. Piensa en las circunstancias, en la situación que te rodea. Piensa un momento en eso. Piensa en tu trabajo, en la economía, en tu economía. Piensa un momento en cómo están tus hijos. Piensa en tu salud. Y ahora vas a responder: yo estoy en esta situación debido a que no he sabido esperar y a no ser paciente. ¿Sabe? Hay gente que está en una situación económica complicada porque no han sabido ser pacientes. No han sabido esperar. Llegó un momento de adversidad, de dificultad, y tomaron una decisión así rápida, apresurada, creyeron que esa era la solución, y después no, esa solución era peor. Y ahora,
Piensa un momento en tu vida. Piensa un momento en eso. Te vas a dar cuenta la importancia entonces de ser pacientes. Uno quisiera, y yo les he dicho, devolverse en el pasado a unos años antes, en donde uno tomó ciertas decisiones y cambiarlas. Decirle a ese del pasado: no hagas eso. Si esperas, vas a ver, te va a ir bien. No hagas eso. Te vas a evitar líos. Quiero que piense un momento en las luchas que usted tiene en su mente. Usted escucha la predicación acá, la palabra de Dios, ¿cierto? Y se da cuenta que nosotros aquí hablamos de la santidad, y en algunas circunstancias sé que para algunos de ustedes esas enseñanzas son incómodas. Se vuelven, ay, esto tan incómodo, tan complicado esto, porque usted sabe que yo lucho demasiado con esta circunstancia. Lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, lo que he hecho en mi pasado ahora se convierte en algo en contra de mí. Y tú quisieras volver al pasado y decir: no hagas eso, espera, ten paciencia. Las personas que deciden tener una relación sexual antes de casarse y que experimentan el dolor que queda de eso, sé que hoy dirán, después de mucho tiempo, si quisieran volverse atrás: espérate, y te vas a evitar heridas, te vas a evitar dolores. No estoy hablando aquí en este punto de la salvación, sino estoy hablando de cosas que nosotros debiéramos habernos evitado, pero como no supimos esperar, y ahora tenemos que cargar con las consecuencias, con las cicatrices de esas decisiones, por no saber esperar. Quiero que pienses un poco en eso, porque tenemos que reafirmar la palabra de Dios en que la paciencia es necesaria. Dígale otra vez al que está a su lado: tienes que ser paciente. Dígale. Pero hay unos que se lo dicen al otro así como: tiene que ser paciente. No, míralo a los ojos y dígale: tiene que ser paciente. Y quiero que oremos, amén. Porque bueno, dice un dicho por ahí: lo pasado, pisado. ¿Ya qué vamos a hacer con eso, cierto? Pero tienes que ser paciente porque hay más decisiones y más cosas que van a venir a tu vida. Así que quiero que entendamos un poco esto de la paciencia, que lo puedas tú aplicar a tu vida y entonces seamos bendecidos en nuestro futuro, amén. Pero cierra tus ojos. Señor, háblanos esta mañana. Enséñanos tu palabra y que podamos ser pacientes, podamos entender lo que tú quieres que aprendamos hoy. Abre nuestra mente, nuestro corazón, quita toda distracción, toda cosa que pueda venir, Señor de los cielos, a interrumpir la proclamación de tu palabra. Te pido que sea quitada, Señor, todo estorbo sea quitado. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer Romanos capítulo 5 y vamos a leer específicamente del versículo 1 hasta el versículo 5. Y presten mucha atención a las palabras del apóstol Pablo. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo está hablando acá de gozo. Está hablando de la justificación.
Por eso el versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él está en ese contexto. Pero luego de que habla de la justificación que tenemos en Dios, de esa nueva situación, de esa nueva condición en la que nos encontramos, ahora viene Pablo a hablar de algo que no es tan agradable y viene a colocar una virtud en perspectiva. Y dice Pablo ahí en el versículo 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces Pablo está diciendo así: somos justificados ante Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ya con eso nosotros debiéramos tener toda la paz y toda la tranquilidad y todo el gozo. Pero escúchame, nosotros seguimos en esta tierra sujetos a dolor, sujetos a adversidad. Tú sigues en esta tierra luchando con cosas duras en tu corazón. El pecado asedia, la tentación está a la vuelta de la esquina. En todo momento tú puedes otra vez fracasar. Y entonces Pablo, aquí es donde él establece una certeza y dice acá en el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aunque somos justificados y aunque hay adversidad, estamos firmes. ¿Y por qué estamos firmes? Pablo dice acá: porque nos gozamos en las tribulaciones y tenemos paciencia, y eso produce unos resultados en nuestra vida. Quisiera uno que la vida cristiana fuera libre de todo problema, ¿cierto? Eso sería chéverísimo. ¿Quién no se volvería cristiano si esto fuera fácil? Si una vez entraras tú a la iglesia y fueras justificado, así como ya dice la escritura ahí en Romanos, en el capítulo 5, versículo 1 que acabamos de leer, ya se acabarán los problemas, pero la realidad es que seguimos atravesando circunstancias difíciles. Y Pablo entonces habla de tribulaciones. No queremos tribulaciones. ¿Quién quiere tribulaciones? Nadie. Pero Pablo dice: nos gloriamos. ¿Y por qué se gloria Pablo? Bueno, Pablo ve algo beneficioso en esto, y es lo que quiero que tú te fijes. Y el primer punto que tienes que tener en mente el día de hoy es que la paciencia guarda tu corazón. Mire, Pablo está hablando acá de tribulaciones. ¿Y sabes qué es lo más normal en medio de las tribulaciones y las adversidades? Que nuestro corazón flaquee. Queremos abandonar. Mire, Satanás sabe esto. Por eso él en la parábola del sembrador, él sabe que las personas, una vez se vuelven cristianas, tienen que soportar la adversidad, porque muchos salen corriendo. ¿Sabes qué dice la parábola del sembrador? Dice: sembró y unos esparció la semilla, y dice: unos la recibieron gozosos, estaban felices, pero cuando vino la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasó? Abandonaron. No es fácil la adversidad, pero cuando tú tienes paciencia, tu corazón es guardado en medio de esas circunstancias. Es en medio de la prueba y en medio de la adversidad que tu paciencia se hace necesaria. Guarda tu corazón de no creer que Dios está ahí. Ahorita cantábamos hace un momento: aquí estás obrando en mí, aquí estás tocando mi corazón. Y decía una parte de la canción: aunque no pueda ver, estás, sé que tú estás obrando. Eso nos enseña la paciencia. Aunque yo no pueda ver algo, sé que en medio de la dificultad, sé que en medio de la situación que estoy atravesando, ¿quién está? Dios. La paciencia guarda tu corazón, querido hermano. La dificultad precisamente pone a prueba aquello en lo que confiamos, aquello en lo que tú crees. La prueba viene a decir y a demostrar quién es quién. Mire, no se sabe quién es cristiano hasta que no ha sido probado, hasta que no ha sido pasado por el fuego de la tribulación. No se sabe quién es cristiano. Todos, cuando el camino es fácil, todos son cristianos, pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega la adversidad, es que se demuestra quién eres tú. Por eso el versículo 3 y 4 y 5 dice así: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Un resultado de la tribulación es tu paciencia. Pero mira lo que dice: y la paciencia
prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabes? Como la prueba va a demostrar lo que tú crees, está tratando de, como eso es como un proceso de calidad. Usted sabe que los procesos de calidad tienen que cumplir ciertos estándares. Entonces alguien me contaba que trabajaba por allá en una empresa de estas de concreto. ¿Se hizo esas máquinas grandes que llevan concreto, que van ahí moviéndose un trompo gigante? Entonces él trabajaba en eso. Decía que cada una de esas viajes de concreto, digamos así, debía cogerse un bloque de esos, fundirse en un cilindro, y después de dejarlo secar, no sé, los días que se demora secando, esos 2, 3 días, 5 días, debía cogerse ese bloque y colocarse en una prensa, y empezaba a colocar cierta presión. Presión. La idea era demostrar hasta qué punto ese bloque iba a aguantar ¿qué? La presión. Tiene un mínimo para aguantar la presión, y eso es lo que garantiza la empresa que vende ese concreto. Dice, este concreto va a aguantar tantas presión. Eso es lo que ellos garantizan, pero ellos hacen pruebas hasta dónde llega el máximo. Así es la vida cristiana. La vida cristiana, cuando estamos en las pruebas, está colocándote bajo ¿qué? Bajo una presión. Dios sabe hasta dónde tú puedes aguantar. Por eso la Biblia dice que no hay ninguna prueba que sea más grande que nuestras fuerzas. Pero a veces pensamos que sí, y a veces en medio de esa prueba dice, esto es imposible para mí. No, Dios sabe que eres capaz de salir adelante. Dios sabe que eres capaz de vencer, pero te está probando y se está demostrando quién eres. Dice aquí, y la paciencia prueba. ¿Sabes? Otra versión dice que acerca de ese versículo, y la paciencia, dice, la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado. Un carácter firme, fuerte. Tú necesitas paciencia porque va a guardar tu corazón, pero la paciencia también demuestra qué carácter tienes tú. Y es a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, en medio de la dificultad y de la adversidad, que sabemos qué clase de carácter tienes tú. La gente renuncia a las cosas que son difíciles. La gente saca la mano en las cosas que son complicadas. Miren, no todos corren una maratón, 42 kilómetros y no sé qué metros. No todos corren una maratón, porque se necesita resistencia y tener desde ya aquí la claridad. Me voy a demorar aquí unas 3 horas corriendo, y me va a doler y me va a cansar, y mi mente me va a decir que renuncie, y probablemente cuando vea a los otros, y si usted está corriendo con esos de África que corren tremendo, que parecen, no, Dios mío, y usted dice, no, yo cuando los vea a ellos que van allá a 20 cuadras, me va a decir mi cuerpo, ya para qué corro. Paciencia. Pero también necesitas paciencia para tu matrimonio, porque habrá momentos en que querrás salir corriendo. Pero si sigues ahí, estás demostrando que tienes que carácter, un carácter probado. Se necesita que tú demuestres que puedes decir no a la tentación a lo largo de mucho tiempo. No una vez, sino a lo largo de mucho tiempo, años. Porque eso demuestra que carácter, un carácter cristiano. Una persona que pueda manejar dinero sin robarse nada. Una persona que pueda ser fiel a su esposa toda la vida. Una esposa que pueda ser fiel a su esposo, no importa las circunstancias en que esté atravesando. Se necesita eso porque demuestra tu carácter. La paciencia. Necesitas la paciencia para poder avanzar en medio de las tribulaciones. Pero nuestra tendencia a veces es que renunciar. Nuestra tendencia a veces es ceder. Nuestra tendencia a veces es abandonar la lucha, abandonar la confrontación, decir yo dejo esto, no voy a seguir adelante. Esos son los que no tienen carácter. Esos son los que no crecen espiritualmente, los que no avanzan en su vida, los que va pasando el año y siempre están y siempre están repitiendo las mismas cosas, porque no avanzan. Necesitas paciencia para guardar tu corazón en medio de la prueba,
Y el resultado de eso es un carácter probado. Y termina Pablo diciendo ahí en este versículo algo que es importante. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo le decía el miércoles, que el fruto en nuestra vida demuestra quién es cristiano. Un cristiano sin fruto no es cristiano. No es cristiano. El cristiano debe dar siempre fruto. Un cristiano que sea paciente da fruto. Y ese fruto asegura en su corazón la esperanza de que Él es ¿qué? Salvo. Y esa esperanza no avergüenza, porque esa esperanza está fundada en lo que Dios ya ha hecho, en lo que Él ya ha prometido. Yo quiero preguntarte en este punto: ¿estás siendo paciente en medio de las circunstancias? Ahora, esa paciencia no es inactiva, ¿no? Esa paciencia no es, bueno, pues estoy pasando la prueba y pues no hago nada. No, esa paciencia es inactiva en no abandonar, pero es activa en buscar a Dios, es inactiva en permanecer en la santidad, en perseverar en las cosas correctas. Esa paciencia es eso. ¿Eres paciente? Quizás llegaste a la iglesia hoy con la carga de haber fracasado en un pecado, de haber cedido a una tentación, porque no fuiste paciente de manera activa en perseverar a decir: no voy a ceder a esto, yo soy más fuerte que la tentación. Probablemente ese es tu caso, pero hay esperanza, hay una respuesta para ti esta mañana. Tienes que ser paciente, y por eso Dios te habla hoy y dice: sé paciente, sé paciente, sé paciente. En medio de la dificultad, cuando quieres abandonar, sé paciente, sigue adelante, sigue firme, no desfallezcas, sé paciente. Porque lo que Dios quiere formar en tu vida es tu carácter, un carácter probado, un carácter cristiano. Sé paciente. Pero en segundo lugar, la paciencia te evita problemas. No solamente guarda mi corazón en medio de la adversidad, sino que la paciencia me evita problemas, me evita unas circunstancias en las que no debería estar. Mira, la impaciencia es una marca de estos tiempos, ¿sabes? En estos tiempos nosotros tenemos comida rápida. Usted encuentra ¿cómo se llama eso? Bueno, no sé, las sopas esas que usted mete ahí en agua hirviendo y ya a los 15 minutos ya está. El horno microondas, qué excelente invento, ¿no? Ya usted mete ahí una lasaña de esas congeladas, ya está. Hoy tenemos gratificación instantánea, es decir, hoy se puede sentir placer rápidamente. Los medios de comunicación, los deportes y todo este entramado del entretenimiento está inventado para eso, ¿sabe? Cuando se hizo el mundial en Estados Unidos en el 94, ¿sí recuerdan? El gol de Andrés Escobar, el autogol. Cuando se hizo ese mundial en Estados Unidos, se hizo una modificación. Se habló del gol de oro. Antes no había el gol de oro, sino el tiempo extra, y no había el gol de oro. Y ahí se hizo el gol de oro. ¿Por qué? Porque la idea era no alargarse tan largo, sino que la gente, el que hiciera el gol, pues acababa y ya quedaba ganador y no tener que ir a penaltis o esas cosas. No era como tan divertido. Y un analista dijo que ese invento solo podía ser posible en los Estados Unidos porque los Estados Unidos desean la emoción rápido. Y tener que aguantarse ahí otros 30 minutos sin hacer goles y esos ahí, no, pues hacer por lo menos el gol de oro, y que el arquero no coja la pelota con las manos, porque ahí se va a quedar todo el tiempo y perder tiempo y no. Hoy estamos bajo esa circunstancia. Gratificación ¿qué? Instantánea, rápido. Queremos placer rápido, queremos disfrutar cosas rápido. No nos estamos dispuestos a aguantar nada. ¿Qué es lo que dice la libertad sexual? Si lo sientes y lo quieres, disfrútalo, es para ti.
No es el discurso de hoy día, espera hasta que te cases, espera hasta que llegue esa persona y llega virgen al matrimonio. No, es si lo quieres hacer hoy, disfruta. Estamos en una época de gratificación rápida. Pero además estamos en una era en donde las comunicaciones son inmediatas. Rápido, yo llamo y me tienen que contestar. Yo mando un mensaje de WhatsApp y eso ya llega instantáneamente. Yo puedo hablar con alguien en el otro lado del mundo, ya. Lo cogeré trasnochado si está por allá en Europa, pero hablo ya con él. La información es rápido. Y nosotros queremos las mismas cosas. La consecuencia entonces es que el cristiano llega con esa misma idea a la vida, a tener su vida espiritual. Cree que debe ser de esa misma manera. Entonces él está esperando bendiciones rápidas. Él no entiende que la bendición es un estilo de vida que a lo largo de muchos años va a redundar en eso, bendición. No, él quiere una bendición hoy. Señor, oro para que hagas un milagro y que hoy me gane tanta plata. Hay gente que ora así. Probablemente tú no hagas esa oración, pero en tu mentalidad sí está que quieres una bendición ya. Señor, bendíceme. Y no entiendes que ya estás siendo bendecido. No comprendes que el hecho de ser salvo ya es bendición. No, quiero una bendición ya. Estamos en ese mismo sentido. Estamos bajo la búsqueda, por ejemplo, de milagros instantáneos. Por eso en muchos lugares ese tipo de evangelio en donde se habla de milagros y pague para hacer un milagro, o compre la piedrita, o compre el aceite no sé qué, o el ladrillo para que tenga su casa, eso es muy efectivo, porque la gente quiere ¿qué? Cosas rápidas. Y también quiere respuestas de Dios inmediatas. Yo oro y que Dios me responda ya. Yo, Señor, oré por esto y ¿qué pasó? ¿Es que ya no me amas? Estamos en esa era. Esa es la característica de nuestro tiempo, y muchos cristianos están viviendo de esa manera. Quieren cosas rápido, quieren gratificación rápido, quieren milagros rápido, quieren respuestas a sus oraciones ya, pero necesitas paciencia. Necesitas paciencia porque Dios se toma tiempo en el trabajo que está haciendo en nosotros. Lo que Dios está formando en ti requiere el trabajo detallado, delicado y constante de toda una vida. Escucha eso. Lo que Dios está haciendo en ti requiere un detalle, una precisión que va a requerir toda la vida. No es rápido. Estamos acá, seguimos en esta tierra porque Dios está formando en ti cada detalle de tu carácter. Dios está moldeándote en cada circunstancia. Y tú estás, ay, esta cosa está difícil. No, ahora esta persona que me cae mal está conmigo. Ahora, uy, recibe esta bendición. Y Dios está formándote en todas esas circunstancias. Con la persona difícil, pero también con la bendición. Dios te está formando y eso requiere toda tu vida, ¿sabe? Las cosas que tenemos que aprender cuando somos adolescentes o cuando somos niños son muy distintas a las que tenemos que aprender cuando somos adultos. Ahora que yo tengo 42 años, me doy cuenta que tengo que aprender algunas cosas diferentes a las que tuve que aprender cuando tenía 18 años. Pero hay gente que tiene 42 años o 50 y no aprendió las que tenía que aprender cuando tenía 18. Porque no entendieron que eso es de toda la vida. Y no hicieron el proceso que requería. Querían respuestas rápido. Y entonces abandonaron, dejaron tirado. No. Y las cosas que tiene que aprender una persona cuando está en sus 60 o en sus 70 años o en sus 80 son muy diferentes a las que tiene uno que aprender cuando tiene 40 años. Y todavía seguirás aprendiendo. Y necesitas ¿qué? Paciencia. Porque Dios está trabajando en nosotros. Mira, te voy a dar un ejemplo. Moisés tuvo que ser preparado antes de servir a Dios 80 años. Fíjese eso. ¿Cuántos años tuvo que ser preparado Moisés? 80 años. Imagina yo, o sea, yo estaría saliendo apenas de la primaria, con 42. 40 años estuvo Moisés aprendiendo en Egipto, entrenándose, aprendiendo, capacitándose. Él lo quiso hacer a su manera, por eso la embarró y
le tocó salir corriendo. Y otros 40 años estuvo en el desierto aprendiendo otras cosas. 40 años en Egipto, en la corte, teniendo todo a su disposición. Ahora 40 años en el desierto, donde no estaba todo a su disposición, cuidando ovejas, para aquí y para allá. Y después empieza a servirle a Dios, pero aún así todavía tiene que aprender. Pues recuerde, Moisés no entró a la tierra prometida, porque todavía tenía que aprender ¿qué? Cosas. Lo que Dios está haciendo en ti requiere toda tu vida. Así que tienes que ser ¿qué? Paciente, hermano. Paciente. Ay, pero pastor, mire, yo quiero que los problemas en mi matrimonio o con mis hijos se acaben. Sé paciente, porque Dios sabe por qué te tiene en esa circunstancia y sabe hasta cuándo te va a mantener ahí. Él está trabajando en tu corazón, está trabajando en tu carácter. Solamente no renuncies. Sé paciente. Con Moisés se demoró todo este tiempo. ¿Cuánto se demorará contigo? Hasta que mueras, hasta que nosotros vayamos al cielo, o hasta que nuestro Señor Jesús venga y seamos transformados. Pero tienes que ser paciente. ¿Sabes? La vida vista desde una manera sencilla y simple es una monotonía, ¿cierto? Piense en la vida. Usted se levanta hoy domingo, digamos, hoy viene a la iglesia, adoramos a Dios, bueno, escucha unas canciones, pero las canciones que escuchó hoy ya las ha escuchado. Probablemente usted ya ha escuchado la predicación o a alguien que le ha enseñado de la paciencia. Pero hoy sale y ¿qué hace? El almuerzo. Cena con se reúne con su familia, comen juntos. Y por la tarde ¿qué hacen? Algunos juegan, algunos van al parque, otros se acuestan a ver una película, otros no sé qué hacen, pero es una monotonía. Luego se acuesta a dormir, mañana a trabajar. Y el lunes es igual al del martes. Y el miércoles es igual al martes. Y el jueves es igual al miércoles. Y el viernes es igual al jueves. Y el sábado, bueno, no se parece tanto, pero es muy parecido, por lo menos mediodía. Y peor, esta semana era igual a la anterior. Y la semana igual a la anterior. Este año es igual al anterior. Yo que soy profesor, miro los años, 13 años como profesor. Cada año ha sido igual, siempre enseñando estudiantes, siempre enseñando música. Cambian los estudiantes, pero siempre son los mismos, las mismas cosas, estudiantes que hacen las mismas cosas. La vida es una monotonía. Piensa en tu matrimonio. ¿Es monótono o no es monótono? Pues sí. Pues se va a trabajar y nos damos un besito, me llama y siempre me llama a la misma hora o me manda el mismo mensaje y se fue, vino a almorzar, no vino y ya, y a la noche, ay, te amo mi amor, nos fuimos a dormir, nos arrunchamos y al otro día la misma cosa. Tú necesitas paciencia para mantener un hogar estable, un trabajo estable, una vida que parece que no tiene emoción. Necesitas paciencia. Porque si no, cometes el siguiente error. Mi matrimonio es aburrido, voy a tener una aventura por allí. Mi matrimonio es aburrido, vámonos a una fiesta de parejas que se intercambian. Ahí hay emoción, dirán algunos. Pero eso no es así. Otros dirán, no, ese trabajo es aburridor, yo quiero cambiar, como no quiero una vida aburrida, voy a cambiar de trabajo cada 6 meses cuando ya esté cansado. Entonces cambio aquí 6 meses, otros 6 meses acá, otros 6 meses. Eso no te da estabilidad. Y hay gente que quiere vivir su vida de esa manera. Y tú necesitas tener paciencia para poder seguir adelante en medio de tu vida. Porque a nosotros hoy nos dan un entendimiento de que la vida debe ser divertida y agradable y siempre súper wow. Y la verdad es que no, hay monotonía. Pero tenemos que aprender en medio de esa monotonía a hacer las cosas bien, agradables y a disfrutar. Amén. ¿Tú lo comprendes? ¿Comprendes lo que te estoy queriendo decir? Si tú quieres emociones fuertes, la paciencia no te va a servir. Necesitas impaciencia, necesitas rápido, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Pero si quieres una vida estable conforme a la palabra de Dios, necesitas paciencia. Pero bueno, en este punto yo te he estado diciendo que la impaciencia te evita problemas. Y ya te mencioné algunos que te evitarías. Pero si tú eres impaciente, vas a traer problemas a tu vida. Como dije, acabo de mencionar algunos. Pero piensa en un ejemplo, Saúl, el rey Saúl. En 1 Samuel, por ahí en el capítulo 13,
Samuel le dice a Saúl que debe esperarlo para hacer un sacrificio. Espérame, yo llegaré y haré el sacrificio. Palabras más, palabras menos, esto es lo que le dice Samuel. Pero Saúl está en un momento de guerra. Y entonces Saúl decide tomar una decisión. Él hace el sacrificio. ¿Por qué hace eso? Saúl es impaciente. Saúl ve el enemigo. Saúl ve la confrontación, ve ahí la adversidad. Saúl además ve que su pueblo se le está desviando. El ejército que él tiene se le está yendo. Él dice, no, no puede ser, el enemigo está ahí, los estos se me están yendo. Samuel está retardado, no llega. ¿Qué pasó con Samuel? Debía llegar aquí a hacer el sacrificio. Y entonces toma la decisión de hacer el sacrificio. Y entonces llega Samuel y estas son las palabras que dice, y voy a leer desde el versículo 10. Cuando llega Samuel dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, perdón. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mire, esta es la justificación de un impaciente. Yo me esforcé y ofrecí el holocausto. Y sigue diciendo, entonces Samuel dijo a Saúl, y quiero que le prestes atención a esto, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Él ofreció un sacrificio por impaciente y como consecuencia Dios lo desechó de ser el rey de Israel. Dios ya lo desechó para ser el fundador de una dinastía. Si Saúl hubiera obedecido, si Saúl hubiera esperado a Samuel, si hubiera demostrado paciencia, probablemente no habríamos hablado del rey David, sino del rey Saúl, el padre o antecesor de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Pero no, fue impaciente. Vio el enemigo, vio su pueblo y Samuel se demora y decidió hacer las cosas a su manera. El mismo caso le pasó a Abraham y a Sara. Van a tener un hijo, pero esta abuelita ya no, y yo también abuelito no. Y entonces se les ocurrió una buena idea, ayudar a Dios. Vaya, tenga una hija, un hijo con Agar. Y a eso lo deben decir, qué problemón después, porque ese Ismael hasta el día de hoy es enemigo de los israelitas. Qué problemón tan tremendo. Lo que te quiero decir es muy sencillo. Si tú no eres paciente para esperar el plan de Dios, vas a traer problemas y consecuencias a tu vida que después te van a doler. Y vas a decir, ¿por qué me metí en esta circunstancia? ¿Por qué yo no hice esto como Dios decía? Mira, aquí veo jóvenes que están escuchando la palabra. Yo tengo que decirles algo. Esperen en la palabra de Dios cuando llegue esa persona que Dios tiene para ustedes. Cásense con un hombre o con una mujer cristiana. No entreguen su sexualidad, su virginidad a cualquiera por ahí. Esperen y se van a evitar una cantidad de líos. Y van a disfrutar muchas cosas en su matrimonio. Pero si no quieren, van a escuchar los testimonios de muchos que no quisieron hacer eso y ahora están lamentándose. Muchas mujeres, ay, yo iba a la iglesia cuando niña, pero yo no me casé con un cristiano y ahora me toca esconderme para ir a la iglesia, me toca huir. Uy, y cuando se da cuenta no me pega, terrible, porque no hizo caso y ahora está con una consecuencia terrible. Yo quería un hogar bonito como era el de mis papás que eran cristianos, pero yo no quise casarme con un cristiano porque, ay, no sé qué. Y entonces, ahora llevo las consecuencias y mis hijos, ese Señor los forma como yo no quiero que los forme y es un problema. Pero no solamente los jóvenes, tú. Haz negocios como Dios te manda que hagas negocios. Esta semana leí un versículo en el libro de Proverbios que creo que es muy valioso y dice así, lo voy a parafrasear:
Dice, el que labra su tierra va a prosperar. Dice, pero el que vive de ilusiones y de vanidades. Y ese versículo básicamente enseña algo que hoy, y ya lo he dicho varias veces acá, tú debes entender, tú no te vas a hacer rico conforme a la voluntad de Dios por hacer negocios como se hacen en el mundo. ¿Cómo se hacen los negocios en el mundo? A usted le salen ofertas, unas muy graciosas. Por solo ver videos usted se gana $1,000. Y salen unas personas, me gané $1,000 por una hora sentado en el computador. Y hay gente que se quiere llenar de plata así, dice, venga, y yo trabajando así 8 horas por esa miserableza que me pagan. Y entonces quieren hacer negocios así, les pintan pajaritos en el aire. ¿Se acuerda de David Murcia? De DMG. Hay gente que, mire, usted meta aquí 100,000 y le devuelven 200,000. Uy, ¿quién no quiere? Meta 500 y retira a los 15 días 1,000,000. ¿Y qué hace? Nada. Uy, yo quiero. Y hay gente que cae en eso porque no entienden la paciencia. Espérese un momentico, yo tengo que trabajar juicioso, administrar lo que tengo y poco a poco voy a progresar, voy a avanzar. No, la gente hoy día quiere hacerse rica siendo youtuber, pero eso no es lo que Dios bendice. Y tú necesitas paciencia para evitarte problemas. Mucha gente, a los primeros que se metieron allá, digamos que les fue bien porque sacaron esa plata de DMG, pero los últimos, y después a demandar a David Murcia Guzmán, o al gobierno. Es que el gobierno no los cuida. Dan ganas de decirle, ¿cuál que no los cuida? ¿Usted por qué es tan inteligente? ¿Por qué usted no usa ese cerebro que tiene para pensar que eso no es así? Que no funciona de esa manera. Pero la impaciencia nos hace pensar y meternos en cosas que no debemos meternos, y nos ganamos problemas. Y vuelvo a lo primero con lo que comencé. ¿Qué situaciones en tu vida estás atravesando que te has metido por no ser paciente? Por no esperar a lo que dice la voluntad de Dios, por no obedecerle, por no soportar, por no perseverar. Paciencia. Necesitas paciencia. Los cristianos tenemos que ser pacientes. Tú debes ser paciente. Amén. Y vas a guardar tu corazón y te evitarás problemas. Póngase en pie, por favor. Espero que Dios haya hablado a tu vida esta mañana y empieces a pensar, tengo que ser paciente. Y paciente en todo, ¿no? En las filas, cuando toque hacer una fila, uy, está larga, pues sea paciente. Bueno, voy a ser paciente. Voy a ser paciente con mis hijos, voy a ser paciente con mi esposo, con mi esposa, voy a ser paciente con mi jefe, voy a ser paciente en la respuesta que Dios tiene para mi necesidad. Voy a ser paciente. Y vas a ver que tu carácter, tu vida, tu corazón va a estar formándose como Dios quiere que se forme. Señor, gracias por tu palabra. Gracias esta mañana porque has hablado a nuestros corazones y nos muestras la importancia y la necesidad de ser pacientes. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Tú mismo has sido paciente con nosotros al no destruirnos cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Has tenido paciencia con nosotros. Pero Señor, queremos también tenerla. Queremos desarrollar paciencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser pacientes, a entender que tú estás moviéndote y obrando en nuestras vidas, y eso tomará todo el tiempo que estemos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Que podamos ser pacientes en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, pero también que podamos ser pacientes para esperar, Señor, a cumplir tu voluntad, a esperar tu promesa. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos. Mira, oro por mis hermanos, aquellos que han tomado decisiones apresuradas
y que ahora están cargando con las consecuencias de esas decisiones. Te pido que tú les ayudes. Ten misericordia, Señor. Actuamos mal, nos equivocamos, pero te pido que tengas misericordia. Te pido que nos ayudes a salir de esas situaciones en las que nosotros mismos nos metemos. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor. Bendigo a cada uno de mis hermanos para que entienda que tú estás obrando en su vida, que tú estás haciendo algo en él, Señor. Gracias. Amén y amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Por favor, siéntese, es tan amable. Pastor, buenos días. Yo, Andrés, ¿qué más? ¿Qué hace, pastor? ¿Qué me cuenta? Bien, hermano. ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor. Buenos días a todos, ¿cómo están? Pastor, es que mire, conseguí tremenda herramienta por allí, está como de contrabando, pero ahí cumple su función de mala calidad. ¿De contrabando? Pues son como chiviadas, pero ahí cumple la función. Es que tengo varios chicharrones allá en la casa, pero yo creo que con esto ya lo puedo Arreglar, o sea, ¿usted piensa arreglar sus problemas Sí. con esto chiviado? Sí, mira, aquí un hombre O sea, solo. ni siquiera Made in China, sino Made in chino. Sí, No, está- hermano. Pues ahí cumple la función, pastor. No, yo te voy a invitar a comprar una buena herramienta y para eso tienes que venir a la reunión de hombres. ¿Y cuándo es? El 5 de agosto, este viernes, A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Para qué? El sábado 6. ¿Dije viernes? Es que la actuación. El sábado a las 5 de la tarde, a las 6. Esta gente me confundió, hermano. No, mire, gracias, Andrés. Listo. Sábado 5 de agosto a las 6 de la tarde. Ahora sí, ya. Gracias. Deje de comprar cosas.